Yo creo que ustedes mandan un mensaje a Cali estupendo, porque en este momento lo que necesitamos son personas como ustedes, que están dispuestas a innovar, a pensar, a tener espacios para proponer bien y no ir a hacer violencia. Muy bien, muy bien. No sabía que el resumen iba a salir aquí, creo que ya me puedo despedir. Muchas gracias a todos. Bueno, efectivamente el modelo universitario como lo conocemos hoy data del siglo XII. Eso arrancó pues por allá en medio del medioevo, por cierto, cuando había algo de problemas de conocimiento y no desarrollamos, digamos, el desarrollo, pues no desarrollamos la ciencia. Y entonces, gracias a los dominicos primero y a otras comunidades religiosas, se empezó a desarrollar lo que hoy conocemos como universidad. Entonces se reunían los maestros y se reunían los estudiantes a pensar el tema de cómo desarrollar profesiones. Para eso era que se reunían. Es innegable, las universidades pertenecen a un sistema más grande, ¿no? Un sistema que se llama sistema terciario. Están las instituciones técnicas, las tecnológicas. Y en esta conferencia voy a incluir también los cursos MOOC y las universidades virtuales y demás, porque lo que vamos a hablar toca para todos. Es innegable las ventajas. Hace poquito estaba leyendo un artículo y, por ejemplo, pues es obvio que la gente que estudia en una universidad o en un sistema terciario en general, pues tiene acceso a un mejor trabajo. Eso es algo esperado. Pero también los emprendedores se desarrollan más fácil porque tienen el networking. Conozco a otra persona y entonces esa persona en algún momento me puede ayudar. Y hay un montón de estadísticas adicionales, ¿no? La gente que va a las universidades o al sistema terciario es un poco más saludable. A mí me falta un poquito, pero por ejemplo fuma menos y son más cívicos, tienden a votar más. Sin embargo, todas esas ventajas que hay del sistema terciario ocurren únicamente si se obtiene un título. Únicamente un poco exagerado, pero normalmente se obtienen si llegas al título. Si tú no llegas al título, entonces las cosas son de otro precio. Por ejemplo, aquí me va a volver un minutico, por ejemplo, se afectan las personas que intentaron estudiar y entonces obviamente financieramente quedas muy golpeado. O, por ejemplo, tu familia puede tener también una dificultad. Ahorita damos unas estadísticas sobre eso. Entonces, la charla tiene que ver primero con cómo logramos sostener a ese volumen de personas que están estudiando en las universidades para que no deserten, porque de lo contrario no se tienen los beneficios. Y voy a hablar de otro tema que también nos toca a todos aquí. Y es el tema de la cuarta revolución industrial y están muy relacionados. La cuarta revolución industrial, estamos en medio de ella ya no podemos decir que va a llegar, yo digo ya está. Es una revolución como todas las anteriores que tiene un montón de cosas interesantísimas. Por ejemplo, la aparición de nuevos empleos. Por ejemplo, el desarrollo de la sociedad. Pero esta revolución que se organiza por la conjunción de 4 fuerzas grandísimas, el Internet de las cosas, ya los aparaticos se conectan a Internet y hablan unos con otros. La inteligencia artificial, de lo cual yo voy a hablarles un poquito ahorita. El cloud computing y la computación cuántica, que por cierto ya es una realidad. Ya hoy tú puedes entrar a una página web y tener acceso a computadores cuánticos y programar en computadores cuánticos. Miren esta foto, esto es típico de las industrias, incluso aquí en Colombia. ¿Cuántos humanos vemos ahí? Pues ninguno. En estos días oía una entrevista a Macri, el presidente de Argentina, y estaba muy contento, creo que fue Oppenheimer con el que hablaba, y estaba muy contento porque iba a haber una inversión enorme en la Argentina, 200.000 millones de pesos, una cosa así estrambótica. Estaba muy contento. 20 empleos iba a generar. 20. Cuando General Motors era la empresa más grande del mundo, hace 20 años, 30 años, solo 30 años, tenía 600.000 empleos, generaba 600.000 empleos. Hoy Google, bueno, depende del día que uno lea la prensa, porque eso cambia todos los días, pero Google es una de las empresas más grandes del mundo hoy.
Incluso si se compara financieramente. Google tiene 40.000 empleos, genera 40.000 empleos en el mundo nomás. Y es más grande que lo que era General Motors en su momento más importante. Esta revolución tiene dos diferencias, o una diferencia muy importante contra las demás revoluciones. Y esto nos va a afectar a todos. Y es que el tiempo en el cual impacta la sociedad es muy rápido. En la primera revolución industrial, cuando aparece la electricidad, el señor que iba por las calles prendiendo las cositas de gas para poder ver en la calle, tuvo 70 años para entrenarse y cambiar de empleo. Pero en esta revolución industrial, tú vas a tener días para entrenarte. Entonces, esta revolución industrial va a ser maravillosa a largo plazo. Va a generar muchísimo empleo. Empleos totalmente novedosos que no nos podemos ni imaginar hoy. Pero el primer envión va a ser muy duro, porque va a cancelar un mundo de empleos. Oppenheimer, por cierto, también para referenciarlo a él, en su libro último dice, referenciando a Oxford, que el 50% de los empleos se van a perder en muy corto plazo. Entonces esto junta dos cosas. Quiere decir que los que estamos empleados, nos conviene que las universidades desarrollen modelos donde nos podamos entrenar. Pero también nos conviene que no nos dejen desertar. Entonces estamos hablando de dos temas que he juntado. Los estudiantes que están en las universidades, que no queremos que deserten, y también los que estamos empleados, que nos vamos a ver afectados por la revolución industrial, la cuarta, y tenemos que entrenarnos rápidamente. Y tenemos que lograr los títulos y el desarrollo de las competencias que queremos, ¿ok? No sé si se ve bien la gráfica. Traje algunos de los estudios mundiales y son, pues, por no decir asustadores. Miren, en Estados Unidos, ese estudio de hace poquitos años, el 40% de las personas que entran a ese sistema universitario nunca se gradúan. Nunca se gradúan del sistema universitario. Pero lo mismo pasa en Europa. Miren ese dato de Europa, es el 43%. Eso es el promedio de los países europeos. Hay, gracias a Dios, y por desgracia también, peores datos. Por ejemplo, en Francia, el primer año, en muchas de las universidades públicas, hay una universidad pública, pero se divide pues en números, París 1, París 2, París 3. En el primer año pueden desertar el 70% de los estudiantes, en el primer año. Y lo mismo pasa en Asia. Ese dato que puse ahí es de Asia completo. Un estudio de la UNESCO. El mejor país de Asia es Corea del Sur, con una deserción del 49%. De cada 2 personas, una deserta. Una jamás se gradúa. Imagínense el resto de países asiáticos y están muy desarrollados. En Colombia, pues como ven la cosa no es que sea muy buena tampoco. Ese es un reporte, un estudio del Banco Mundial del año pasado, del 2018. El 50% de los estudiantes no se gradúan, el 48%, y si le preguntan a Duque es el 46%, depende de donde uno consulte. Pero en Colombia pasa otro fenómeno muy grave, y es que somos en Latinoamérica el país con la mayor relación costo educativo PIB. Eso significa que cuando alguien deserta en Colombia es más costoso que en cualquier otro país. Traje también las estadísticas de los cursos virtuales masivos online. Lastimosamente, esa estadística es distinta, ¿no? En las universidades es el que entra a la universidad y ver si se gradúa. Pero esa es el que se registra en un curso y vamos a ver si termina el curso. Pues esa deserción es del 95%. Entonces, si por acá escampa, pues, si por acá llueve, por allá no escampa. Algo hay que hacer, ¿ok? El tema de deserción impacta a muchas personas, ya lo dije. A la persona que desertó, porque emocionalmente quedas golpeado, financieramente quedas golpeado. A la familia a la cual pertenece esa persona. Miren este dato. En Colombia, 1/3 de los estudiantes que entran al sistema educativo universitario viene de familias que es la primera vez que alguien va a la universidad. Eso quiere decir que si una persona de esas deserta, el golpe para la familia puede ser enorme.
También se impactan las universidades. Y todos, me imagino, lo sabemos, la silla vacía. Los cursos de los primeros años enormes, los cursos de los últimos años chiquiticos. Tremendamente costosos. ¿Y qué pasa si esos cursos son muy costosos? Pues la universidad tiene que subir la matrícula. Tiene que compensar eso. Y si sube la matrícula, se vuelve más elitista. Menos gente puede acceder a ella. Entonces, por todo lado, pues hay golpe. Este es un reporte del Ministerio de Educación Nacional de hace, no sé, tal vez 4 años. En este reporte, el ministerio saca la lista de todas las posibles causas que explican la deserción. La persona desertó porque se quedó sin plata, porque su papá se quedó sin empleo y la persona no pudo pagar. O la persona desertó porque no tuvo empatía con la universidad. Llegó a la universidad y no se sintió bien con sus compañeros. O desertó porque se enfermó. O porque se encontró con profesores con los cuales no cuadraba. Entonces, el tema de la deserción es supremamente estudiado. Si usted va a una biblioteca va a ver libros y libros y libros del tema de la deserción. Y las universidades, y como les digo, las demás instituciones también, pues han hecho mucho para tratar de reducirla. Por ejemplo, la persona no sabe estudiar, no tiene metodologías, no tiene pedagogía, no sabe cómo hacerlo. Entonces las universidades crearon centros pedagógicos, donde uno va y le ayudan a saber cómo estudiar. O por ejemplo, no tengo dinero, entonces las universidades crearon centros de ayuda financiera. Entonces tú vas allá y puedes aplicar una beca, a un descuento, a pagos por cuotas, e incluso hoy ya a pagos a largo plazo. Eso también ya se consigue. Entonces viene la pregunta del millón. Si es un problema tan grave, si es un problema que lleva mucho tiempo, y las universidades están preocupadas, y en general todo el sistema terciario, en reducirlo, y está tan estudiado, ¿por qué no lo resolvemos? Y no se resuelve en nuestro concepto, en el grupo en que yo trabajo, por el timing. El timing. Cuando una universidad se da cuenta que el muchacho no tenía métodos de estudio. ¿Cuándo? Cuando está en prueba. Y ahí ya es grave. El muchacho en prueba ya está pensando irse. Cuando le da ayuda financiera, pues cuando ya dejó de pagar, ¿sí o no? Y ya posiblemente ahí ya dijo, no tenemos cómo pagar, mejor me voy. El ICETEX que me busque porque no me va a encontrar. Pero es la realidad, el timing está equivocado. Entonces eso fue lo que hicimos nosotros. En el grupo nuestro nos concentramos en ese problema. ¿Cómo lográbamos? Y eso fue lo que hicimos. Desarrollamos un modelo basado en Machine Learning. Ojo, porque ahora les voy a hacer un examen. Entonces, pongan atención. Ese modelo de Machine Learning lo que hace es precisamente reconocer a tiempo qué estudiante tiene una alta probabilidad de desertar. Eso es lo que hace y lo calcula constantemente. No es raro, todos estamos expuestos a Machine Learning. Ahí traje varios ejemplos. Machine Learning es un área de inteligencia artificial que pertenece a ciencias de la computación. Todo el día interactuamos con Machine Learning. Cuando tú le hablas a tu celular, pues ahí está funcionando un algoritmo de Machine Learning. Cuando te reconocieron en Facebook en la fiesta que tú no querías que te reconocieran, también. ¿A quién le ha puesto fotomulta? A nadie aquí. Adivine qué fue. Fue Machine Learning. Cuando tú entras a Netflix y te salen unas películas y luego ves a tu mamá y le salen unas películas más chéveres, porque a ella le salen unas que a mí no, eso es Machine Learning. Machine Learning lo que busca es patrones. Ese es el truco, patrones. Traje aprendizaje supervisado porque es una técnica que voy a explicar ahorita. Básicamente se le muestran a esos algoritmos ejemplos positivos y negativos. En el caso de deserción, un muchacho que sí desertó, un muchacho que no desertó, una niña que sí desertó, una niña que no desertó, y así sucesivamente. Y él encuentra patrones y uno le retroalimenta. Entonces, así es como funciona. ¿Están listos para el examen? Bueno, ¿qué ven ahí?
Levanten la mano los que ven algo. Oh, este público es inteligentísimo. Levanten la mano los que no. No, mentira, no. Ya los demás sí, ya todo el mundo vio. Señálele, dígale al amigo, hola, no lo deje así. ¿Estamos todos ya? Ahora sí, todo el mundo estamos con el perrito, el dálmata. Te puedo sacar aquí adelante y tú me señalas. Mentira, no. Bueno, yo, para tranquilidad de todos, yo lo señalé. ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? Bueno, ahora dígame qué ve ahí. ¿Qué? Dale. Muy bien, el dálmata al revés. También se lo señalé, porque... Pero la pregunta del millón es, ¿cómo hizo su cerebro para reconocer ese segundo dálmata si usted nunca había visto esa foto? Y les cuento un secreto. Esa foto se consigue en internet, ahí está la referencia. Y así pasen 20 años. El día que usted vea esta foto, va a reconocer al perro. Así de poderosos son los patrones. Y eso fue lo que hicimos nosotros en nuestro grupo. Así es como se hace. Primero, reconoces el problema. Quiero crear un modelo que permita reconocer estudiantes que van a desertar. Luego sacas las hipótesis que lo explican y encuentras los datos que sustenten esa hipótesis. Prepara los datos, modelar es coger esos datos y enfrentarlos a muchos algoritmos de Machine Learning. No se enfrentan a uno, a muchos. Y el que mejor dé, si te funcionó, es el que llevas a producción. ¿Ok? ¿Cómo nos fue a nosotros? Pues usamos 7,000 variables, de ahí el término Big Data. ¿Por qué 7,000 variables? Pues fácil. Nosotros miramos cada profesor con el cual cada estudiante pasó por cada asignatura, cómo fue evaluado ese profesor, qué estudios tenía, con qué compañeros trabajó, cuántos conocía, cuántos no, etc. Entonces es muy fácil las 7,000 variables. Y hemos llegado a niveles de predicción del 92%. Les voy a poner este ejemplo. Cuando esa curva rojita es una diagonal recta, es que tu algoritmo es tan bueno como adivinar con una moneda. ¿Ok? Este muchacho va a desertar, cara, deserta. Este, no. Ese sería el poder si la línea fuera recta roja. Como ven, está combada, se comba hacia arriba, ¿cierto? Entonces, entre más combada, más fuerte es el algoritmo. Por eso nuestros algoritmos están funcionando bastante bien, ¿ok? De cada 100 estudiantes, en el caso de ingeniería civil, a 92 sabemos si va a desertar o no y podemos tomar acciones para corregirlo. Y yo pensé que ya teníamos que entregarle eso a los psicólogos y listo, vamos a pasar a otro problema. Y nos llevamos la sorpresa del siglo porque los psicólogos nos preguntaron esto. Bueno, esto es lo que les mostramos a los consejeros, les decimos dónde está la deserción en cada semestre. Por ejemplo, miren que hay mucha deserción, lo rojito es un muchacho con alta probabilidad de desertar en los primeros semestres, pero también en los últimos. Chistoso, ¿no? No terminó la tesis, exactamente. Hay deserción en punta y punta. Depende de la carrera, ¿no? En ingeniería de sistemas, por ejemplo, es muy difícil conseguir estudiantes, entonces estos benditos llegan a octavo, la empresa los contrata y se olvidaron del tema porque ya están bien. Pero el resto de las carreras es más complicado. Derecho, por ejemplo, y creo que este es derecho, el problema es la presentada de algo que son los exámenes de preparatorios. Esa vaina es la muerte. Pero también lo mostramos persona por persona. Entonces el consejero puede mirar a esta persona y decir, se aumentó la probabilidad de desertar, ergo, tenemos que hacerle algo. Curiosamente, todo el mundo nos pregunta lo mismo, pero ¿cuál es la variable? Y el problema de la deserción es un problema complejo, no es un problema lineal. Les voy a mostrar que es un problema lineal. Suponga que usted quiere predecir, voy a sacar al tablero, Y a partir de X y le dan esos ejemplos. Entonces uno ve una línea ahí, mal que bien ve la línea. Entonces si yo uso un modelo lineal, pues yo puedo aproximar fácil. Entonces, por ejemplo, ahí estoy tratando de predecir una variable y la diferencia entre la realidad y lo que el modelo dice, pues es una cosa que se llama el bias, que es el error. ¿Estamos? Pero si los datos no son lineales y en deserción no son lineales, pues si yo trato de usar un modelo lineal,
Es decir, dígame cuál es la variable que más pesa, pues el error es altísimo. Entonces estamos trabajando ahora y esa es la última cosa que voy a decir en la conferencia. Necesitamos ayuda, porque aquí entramos ya en terrenos de los psicólogos, y es ayudar a armar el protocolo que se tiene que usar luego que ya existe una máquina que es capaz de predecir con altísima certeza quién va a desertar y quién no. Bueno, muchas gracias.